Buenas tardes. Después de un cierto paréntesis en la emisión del ciclo de los Koan de Jesús de Nazaret, seguimos de nuevo con un Koan que es el segundo de los ejemplos de los signos milagrosos de Jesús a lo largo de su vida. Yo he elegido solamente estos dos porque el primero, el de el ciego Bartimeo, recogía de una forma alegórica el camino espiritual de la persona. ¿Os acordáis que recogíamos la posición del ser humano sentado, ciego, a la pie del camino, con un cuenco pidiendo limosna? Tras eso desarrollaba una acción. Os recomiendo que antes de ver este Koan, si alguno no ha visto el anterior, que lo mire. Este segundo es el número 24 de la colección que tengo publicada, que se titula El paralítico. Y es otra vertiente que yo diría complementaria con el anterior. Va a continuación del anterior también. El texto que recojo para comentario es el texto de Mateo 2, 3, 12, pero dijéramos este texto ha sido reproducido en los sinópticos, también en Lucas. Podemos decir que es uno de los textos que están incorporados en la fuente Q. Dice así: le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la parte central del dicho. Continúa. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué estáis pensando? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cargó enseguida con la camilla y salió a la vista de todos. En la parte que interesa, en el texto de Lucas, es muy homólogo, es casi literal. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y, separando las tejas, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y continúa: los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que estáis pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? O levántate y camina. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico:
yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Para el que no lo recuerde, aunque lo he dicho varias veces en este ciclo, cuando yo digo fuente Q estoy refiriéndome a que Mateo y Lucas, dos de los sinópticos, tienen textos reproducidos. Mateo y Lucas nunca se encontraron entre sí, nunca coincidieron, no hay conexión ni personal ni de sus escritos entre ambos, pero tienen textos literales que se repiten, lo cual indica que los dos utilizaron una fuente escrita anterior, y esa fuente escrita anterior, que puede incluso reproducirse utilizando la conexión de esos textos literales, es lo que se llama QL o fuente Q, y que se presupone que es uno de los textos originales escritos más tempranos y que es homólogo a lo que yo he venido llamando también en esta colección Tomás I, que junto con Marcos suponen los tres textos que marcan un poco una línea inicial de testimonio apostólico en la primera generación. Quizás hay que añadir a eso el texto del llamado Evangelio de la Pasión, que recoge los últimos periodos y que ha sido copiado en gran medida tanto por el Evangelio de Pedro como por los evangelios sinópticos. Bien, ¿por qué me parece importante este texto? Hay un paradigma inicial que es el paralítico, que es homólogo al ciego Bartimeo. Es el ser humano en pérdida, el ser humano que ha perdido, que está debilitado, que es vulnerable, que está enfermo, que se encuentra incapacitado y que desea la sanación, desea mejorar. Hemos de ver nuestra vida en ese plano. Cuando los evangelios se escribieron, estaban sirviendo las necesidades apostólicas de una determinada comunidad. Cuando nosotros los leemos, tenemos que percibir algunos datos que sí son transhistóricos, que es el dato permanente de la humanidad en pérdida, del cual este paralítico es paradigma. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos sido vulnerables, nos hemos encontrado débiles, incapaces de seguir adelante, necesitados de ayuda? Hemos dicho no puedo más, o hemos estado enfermos, o hemos estado perdidos, o hemos estado sin horizonte. Ante esto podemos gritar, como gritaba el ciego Bartimeo: Señor, que vea, Señor, apiádate de mí. Hijo de David, yo, hijo de Timeo, hablo al hijo de David, pidiéndole que me ayude. En este planteamiento, como hacíamos también en ese otro signo de Bartimeo, Jesús representa, es el arquetipo del ser despierto, de la humanidad evolucionada, porque Él se llama así Hijo del Hombre, que ha hecho su particular metanoia, esto es su particular transformación del corazón, y es fuente de luz para los humanos. Es expresión de una nueva visión, de una nueva conciencia de vida. Entonces, el acercamiento a Jesús es la esperanza del hombre. Pero entre medias, y es el elemento principal, singular de este signo, están esos 4 hombres que portan la camilla. El paralítico no puede siquiera arrastrarse,
no puede siquiera acercarse por sí mismo a la fuente de luz y necesita ser llevado por un grupo de compañeros, ser llevado por un grupo de personas que actúan en función de qué. Actúan en función de lo que hoy en los tiempos modernos se llama la gran compasión, o dijéramos un amor desinteresado. ¿Y sobre qué base? Sobre la base de la convicción de que esa fuente de luz que Jesús representa es esperanza cierta, sobre la base de la fe. Luego hablaremos de qué tipo de fe estamos hablando aquí. Pero el dato más importante en el cual quiero hacer hincapié es que parece querernos decir este signo que sin la presencia del grupo movido por el amor desinteresado no es posible esa sanación. Y además rompiendo las barreras. Barrera aquí es la multitud que rodea a Jesús, la incapacidad de entrar en la casa y cómo hacen y deshacen hasta el punto de deshacer un tejado para lograr que el paralítico se ponga delante de Jesús a sus pies. Es un símbolo maravilloso, es un símbolo magnífico de lo que es la comunidad en acción para resolver los problemas de los hombres. Los 4 personas, que en Lucas dice unas personas, representan la comunidad viviente. Lo que en nuestro tiempo y en el marco de la escuela de Cénaba a que pertenezco se llama la sangha. Esto es la comunidad humana que nos acompaña, que vibra con nosotros y nos ayuda en nuestra vulnerabilidad. No que resuelve la tarea por nosotros. Hay, como luego veremos, una cierta crítica implícita de Jesús hacia el paralítico en el sentido de que es gracias a la fe de los 4 que le llevan como Él le cura. Necesita, como hemos dicho en los signos de Jesús, varias cosas. Primero, el deseo de la persona de querer ser sanada. Segundo, esa posición de fe de la que comentaremos. Y tercero, la presencia al lado de quien devuelve a la persona el poder para sanarse a sí mismo, que en este caso es el maestro. La forma como Jesús sana no es como los grandes sanadores de su tiempo, que invocaban las fuerzas ancestrales o las fuerzas divinas, e incluso tenían mediums del tipo de una bola o de un ungüento especial. Jesús sana simplemente señalando el corazón del hombre y sana por sí mismo. No es la fuerza de Jesús la que se concede desde fuera a la persona la capacidad de sanación, sino es la presencia despierta de Jesús la que despierta en el seno del hombre su capacidad de sanación. Nunca dice yo te he sanado, sino dice tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Hay que pensar en aquel tiempo en primer lugar, sobre el concepto de la enfermedad, porque si no, no se comprendería plenamente el significado de este signo. En los tiempos de Jesús, la enfermedad era considerada como el castigo divino que llevaba a la persona a caer en las manos del mal. Las manos del mal, representadas en el arquetipo demoníaco, de la posesión demoníaca, de ahí tantos poseídos, es la persona se ha alejado de Dios, Dios, el Dios otro, del cual tanto hemos hablado que estaba en la cultura judaica,
castiga y la persona se aleja y entra en las tinieblas, entra en el marco del maligno. En este esquema, la presencia de Jesús, del hombre despierto, es la eliminación del castigo, la desaparición del castigo y la eliminación del mal. Dijéramos que en la ruptura que se ha producido en el hombre, en este planteamiento de castigo, es la eliminación y la desaparición. Por lo tanto, es un proceso de liberación. Jesús ataca el mal de raíz en el centro de la persona. A través de la comprensión de que la persona tiene fe. Y vamos a detenernos en el tema de de la fe. La fe es la conversión de la persona, la transformación, el paso que la persona ha de dar para ver desde otra perspectiva, para ver, entre otras cosas, la posibilidad de la desaparición del mal, de la desaparición del castigo. Es lo que antes llamábamos metanoia. Metanoia, sabéis, lo utilizo muy a menudo, es el término que en los textos evangélicos griegos se utiliza para conversión. Conversión es transformación del corazón, no es perdón, no es culpa, no es sensación de que soy pecador, sino que es la transformación de mi corazón. Y es lo más cercano, en los términos griegos, a lo que en términos modernos hablamos de cambio de conciencia. Metanoia es ir más allá de la conciencia, transformarnos en lo que, en el concepto este de mente-corazón, que es el centro de la persona. Por lo tanto, Jesús, la persona humana, plenamente humana, que ha hecho su propia transformación del corazón, junto a Juan y en el desierto, que se ha convertido en una persona despierta, que vive afincada en lo transpersonal y que ve más allá, se convierte en fuente de metanoia que exige a los que se le acercan para hacer posible la sanación. Dijéramos, sin transformación de la visión de conciencia no es posible la desaparición del mal. ¿Y qué es esta transformación de conciencia? ¿Qué es esta conversión? Jesús lo llama crípticamente el reino de Dios, la instauración del reino de Dios que está en medio de nosotros y que está presente como fuerza vivificante de transformación. Por lo tanto, la sanación es un signo del reino de Dios. La sanación es el resultado de la instauración del reino de Dios consecuente de la transformación de nuestro corazón. Luego, el proceso de cada uno de nosotros para salir de esta situación de deficiencia, vulnerabilidad, incapacidad, desesperación, encrucijada, es un proceso de transformación de nuestro corazón para ser sanados desde dentro. Y en este caso es un proceso en el cual no estamos solos, estamos acompañados. El ser humano, cuando se encuentra en esa encrucijada, cuando se encuentra en esos momentos de debilidad, de sensación de que no puede más, hay una tentación a sentir, me han dejado solo, me he quedado sin nadie, no tengo en quién apoyarme. Sin embargo, aquí nos recuerda Jesús que lo que es imprescindible para él sanar al paralítico es la presencia de las 4 personas que le portan, le trasladan, le presentan y además manifiestan su fe, conmovido por la fe de los que le portaban. Dice, tus pecados te son perdonados. Al decir tus pecados te son perdonados es, ha desaparecido el mal en ti, sánate.
Por lo tanto, hay un salto desde la presencia viva de la transformación en la comunidad a la acción viva de sanación. La Sangha, comunidad de practicantes, personas que nos acompañamos en el trabajo de transformación de nuestro mente-corazón, es el depositario de lo que Jesús llama fe y que en los términos del budismo se llama Dharma, el depositario del Dharma, colaborador hacia cada uno de nosotros y sostenedor de nuestra necesidad de resolver nuestra vida. Por lo tanto, una sangha, una comunidad que quede paralizada estrictamente en la acción individual, se ha quedado colapsada y se convierte en un círculo cerrado, en un capullo, en algo que no vivifica. Eso no forma parte de la visión de Jesús, de su reino de Dios. Ha de entrar en una acción transformadora, ha de ser un proceso dinámico, no es un grupo pequeño, cerrado, que está ahí para que nos refugiemos en nuestra vida, sino es un proceso abierto que nos ha de llevar a una transformación personal y luego nos ha de hacer seguir avanzando. Es muy curioso al final, cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Si estuviera en el argot de la neolengua que te utilizan los espirituales hoy en día, diría, vuelve al mercado. Esto es, envuelve a tus tareas comunes, enfréntate a tu vida con el corazón renovado. Por lo tanto, fe, o transformación, o metanoia, es la convicción sobre una acción transformadora que puede cambiar la vida humana. Y es una experiencia de esa visión que nos permite una forma de ver y una forma diferente de vivir. Es interesante relacionar esto con el elemento social. Crossan particularmente habla de la ironía, de la relación existente entre la enfermedad y el llamado pecado en los tiempos de Judea inicial de Jesús, en relación con las relaciones de dominación que existían en aquel pueblo. ¿Os acordáis que Jesús empieza su vida pública por un sentimiento profundo de amor a los pobres de Galilea, que viven oprimidos, viven alienados, no solamente por la explotación extranjera del invasor romano, sino por los ricos de las ciudades de Séforis y Tiberíades, y inicia un movimiento campesino que habla de cambiar las relaciones humanas. La gente enfermaba como consecuencia de la falta de comida, como consecuencia de la falta de medios de trabajo, como consecuencia de ruptura de la situación familiar, como consecuencia de la falta de alimento para los hijos. Y estos son consecuencias de las relaciones sociales explotadoras y de dominación. Por lo tanto, cuando Jesús establece una ruptura en las condiciones de enfermedad y dice que no tiene sentido mantener la enfermedad como un castigo divino, porque el camino de visión de nueva conciencia hace desaparecer la enfermedad, está hablando también de hacer desaparecer la raíz de la enfermedad, que en aquel tiempo, en su inmensa mayoría, tanto en el caso de los endemoniados, que en el fondo en su inmensa mayoría eran enfermos mentales, o en el caso de los enfermos de apariencia física, es consecuencias de las condiciones de vida en las cuales vivía el pueblo. Por lo tanto, es una acción liberadora
que rompe el círculo vicioso: explotación, condiciones de vida, enfermedad, pecado, castigo de Dios. Porque la alusión a castigo de Dios era una legitimación de las condiciones de explotación, porque atribuía solamente al comportamiento individual las condiciones de su enfermedad. Y eran los administradores de la solución de esas condiciones de enfermedad, eran los sacerdotes y era el templo. Solo se podía sanar en el templo y solo podían verificarlo los sacerdotes. Sin embargo, Jesús sana en medio de la calle, sana en cualquier lugar, y lo hace con autoridad, y por eso le llaman blasfemo. De hecho, siguiendo este autor, Crozan, él cita que los endemoniados podía atribuirse como una rebeldía desesperada en forma de neurosis o de histeria contra la situación de dominación que se vivía. Por lo tanto, la acción de Jesús es una acción social en la cual establece y dice que hay esperanza para las condiciones de vida humana si se hacen sobre la base del amor desinteresado, de la solidaridad, y ahí es la expresión singular de este signo, de este milagro, por los propios portadores, y en función de la convicción y la acción de transformación que lleva, como he dicho antes, a aportar al enfermo, a subirse al tejado, a bajarle las tejas, a presentarse delante de Jesús, y en contra o en contradicción con los grandes escribas y fariseos que habían acudido para ver si podían tentarle. Jesús, su mensaje, su vida, tiene sentido solamente cuando se establece como el mensaje de alivio del sufrimiento humano en sus raíces. Y por lo tanto, si son en sus raíces, la eliminación de las condiciones sociales que lo producen como consecuencia de un comportamiento humano y a través de la necesidad de la comunidad para que esa transformación se produzca. Hace una crítica importante a la autoridad religiosa, al marco institucional de la autoridad religiosa, por aquello que he citado antes. Y en este sentido me acuerdo de esa pequeña revolución que el Papa Francisco en la Iglesia Católica está pretendiendo hacer, en la cual ha diagnosticado el mal de la curia como que no entiende, que no comprende la situación del mundo. El mundo es no solamente el paralítico, la persona en necesidad, sino también los porteadores, las personas solidarias. Y el Papa Francisco, seguidor de Jesús y en ese sentido evangélico, llama a aquellos que realmente hayan realizado sus labores humanas a ir a donde está la necesidad, a no quedarse en los palacios ni en los templos, y allí atender a la comunidad, atender a los que lo necesitan. Bien, entonces yo creo que hay que ver el hecho evangélico como un koan, en el sentido de que hay un mensaje profundo, que no es un mensaje no mental, y que es una manifestación de la realidad esencial de la vida. Y en ese sentido hay la comprensión de este hecho en el marco cultural de Jesús, todo el tema que hemos hablado de castigo divino, la comprensión de la situación del pueblo en Galilea, etcétera, y la actuación de Jesús. Y también hay que comprenderlo, porque si no, no sería un dicho transformador en nuestra vida actual. Y cómo en nuestra vida actual este elemento nos confronta, se convierte en signo de contradicción. Somos el paralítico en unos casos, somos el porteador en otros.
formamos parte de una comunidad, no estamos solos. En esta situación de crisis, de dificultades, de miseria, de opresión y de dominación en la vida, en esta encrucijada que vive la humanidad, hace falta el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y hace falta la comprensión y la acción de la solidaridad comunitaria, la solidaridad que no se da solamente como testimonio solitario, sino testimonio en común. Y esto ha de ser, y no otra cosa, el comportamiento de las sanghas y las comunidades de meditantes y de personas que quieren seguir a los maestros iluminados. Han de ser, en un principio, abiertos a la comprensión, realización de la propia transformación personal y al tiempo e inmediatamente después, militantes, hacedores del amor incondicional en nuestro mundo. Hasta aquí el dicho. Como siempre es mi costumbre, nos ponemos derechos y hacemos el comentario. ¿Cuántas veces, maestro, me he intentado esconder en un rincón como un ovillo? Me he enredado en mí mismo, me he mirado el ombligo, me he sentido solo, perdido en mi corporalidad, egoísta y creedor de que ya no hay solución, porque todas las soluciones he pensado que venían de mí. Tú me has mirado con infinito amor, desde tu mirada que atraviesa la historia, transformando la vida. Hoy, destrozado, perdido, pidiendo auxilio a gritos, dando un paso adelante y dos atrás, soy el paralítico de siempre. Has repetido tu mensaje de esperanza y yo no lo he comprendido. Me he sentido extraño. ¿Dónde he equivocado mi camino? ¿Dónde me encerré en mi celda solitaria y pensé que no me podía fiar de nadie? ¿Dónde me he quedado tendido? ¿Dónde perdí mis piernas y mis brazos? Y nublado de mí mismo, ciego, me consideré sin capacidad, sin posibilidad de levantarme. Ante tus ojos intento, a pesar de todo, arrastrarme a ti, pero no puedo. Necesito que me lleven. Y me sorprende ver que hay todavía quien me lleve. Me sorprende ver que en silencio me cogen, me acarician, me levantan y me acercan a ti. Y en esta su comprensión, en este su coraje, en este su fe, he encontrado la mía. Y desde mi silencio también te digo, sáname. Y tú me miras extrañado y me dices, sánate tú. Y yo no sé si sé atreverme a sanarme, a levantarme, a volverme porteador. Pero este es el mensaje tuyo. Coge tu camilla. No te quedes ahí. Vuelve a tu casa y vuélvete porteador para todos los que te esperan.
terminamos con el poema, que es una especie de canto de libertad a la comunidad. Caminamos, sí, caminamos. En la tarde del hombre caminamos. Desde el fondo de las fábricas y minas, aturdidos por la luz recién formada, desde el Tajo y el surco interminable, desde la casa escondida que habitamos, con las manos sucias y rugosas, pero a pesar de todo entrelazadas, caminamos. Desde las aldeas, suburbios y arrabales, las cárceles todas y los guetos y tugurios, en donde el mal nos tenía aprisionados, salimos aún encorvados pero dignos. Caminamos, sí, por tus huellas caminamos. Sanados por fin del miedo propio y la miseria, por la esperanza venidera que mostraste, y la fe en nosotros como parte de la historia, fe que en nosotros has puesto tú primero. Vamos tras tu sombra, maestro, compañero, que delante camina solitario, mostrando el camino sonriente. Paso a paso marchamos al riesgo y la aventura del reino a construir ya los cimientos, afirmando el presente y el momento, sí nuestro momento, pues por ser últimos venimos ahora a ser primeros. Por fin el gozo y la presencia está firmada, tras tantas lágrimas, tanto sudor y hambre retenida. Tomamos de la tierra lo que es nuestro, y al hacerlo, lo nuestro compartimos, ya que nadie por nosotros es extraño. No pedimos, no, ni exigimos, sino que con mano extendida a quien nos pide mostramos lo que es de todos desde ahora. Caminamos en fila, abrazados, solidarios en grupos terminados, como tú nos enseñaste, sin fronteras ni barreras que puedan dividirnos. De nuestro destino somos dueños, responsables. No más penuria, ni más hambre, ni más suplicar lo que es derecho, ni mío, ni tuyo, ni de aquel, nuestro es. Y como nuestro lo tomamos. Con ello recobramos nuestro origen. Por eso caminamos.